la, la audiencia dentro del expediente radicado número 15.001-2333 0002013 414 00, siendo demandante Luz Mariela Martínez Corredor. En el siguiente orden se dictará la sentencia. En primer lugar, se hará una referencia de carácter normativo rápida en la medida en que ya las partes y el Ministerio Público lo han mencionado. En segundo lugar, una precisión de carácter jurisprudencial. En tercer lugar, se dará respuesta a los problemas planteados y en último lugar miraremos el caso concreto que nos ocupa. En relación con lo primero, en materia del marco normativo, estamos de acuerdo todos en esta audiencia. Se origina con la Ley 114 de 1913 para profesores de escuela primaria, que luego se amplía a través de la Ley 116 de 1928 y 37 de 1933 a profesores y empleados de educación normal. Posteriormente, la Ley 91 del 89, que clasifica los diferentes tipos de docentes, nacional, nacionalizado o territorial, y a su vez preserva en el artículo 15 el derecho pensional para quienes, estando vinculados al 31 de diciembre de 1980, llegaren a tener derecho a la pensión gracia. Por su parte, también como base normativa para este caso, el artículo segundo del anterior Estatuto Docente, Decreto Ley 2277 del 79, que definió la profesión docente como el ejercicio de la enseñanza en entidades oficiales o no oficiales de educación en los distintos niveles. Y también el artículo tercero de este mismo decreto ley 2277 del 79, que determina que una vez posesionados se adquiere la calidad de docente y se entiende entonces vinculado el docente a la actividad. Como marco jurisprudencial, de manera fundamental, la sentencia de la Sala Plena proferida el 27 de agosto de 1997 en el expediente S699, que vino a determinar o a pronunciarse más bien sobre el problema que trajo consigo la nacionalización de la educación, y concluyó entonces que en efecto la Ley 91 del 89 ya mencionada preservaba la pensión gracia para quienes cumplieran tales requisitos, para quienes tuviesen o llegasen a tener derecho, y en eso quiere la Sala hacer el énfasis, a la pensión gracia siempre y cuando cumplieran todos los requisitos. Consideró también esa sentencia que se mantendría de manera exclusiva para docentes vinculados en el orden territorial, municipales, departamentales, distritales, que se reguló allí una situación transitoria que protegió las expectativas de quienes estaban vinculados hasta antes del 31 de diciembre del 80, desde antes, del 31 de diciembre del 80, y precisó que quienes se vincularan con posterioridad al 31 de diciembre del 80 ya no tendrían la posibilidad de el reconocimiento de la pensión gracia. De otra parte, la sección segunda, en la subsección A, en sentencia 18 de febrero de 2010, siendo ponente el consejero Gustavo Eduardo Gómez Aranguren en el expediente 25.023.25 0002006 070 30 01, señaló de manera precisa también que la pensión gracia se dejaría de reconocer a quienes por primera vez se vincularan al servicio docente, que como se había venido estableciendo, era válido acumular tiempos continuos o discontinuos en el servicio docente, y que la interrupción del vínculo laboral no era una causal de la pérdida de la expectativa que había protegido la Ley 91 del 89, de manera que aún tratándose de docentes que hubiesen interrumpido sus servicios después del 31 de diciembre del 80, ellos mantendrían tal opción, tal posibilidad. Y por último, una cita jurisprudencial que parece importante de la sección segunda también, subsección B, de 6 de mayo de 2010, siendo ponente el doctor Gerardo Arenas Monsalve, expediente 76.001.2331 000
2005-0057801, en el que se señaló, digamos de manera sustancial para el caso que ocupa la atención de la sala, que la forma de vinculación no era un aspecto que de manera trascendental definiera el derecho, en tanto, digamos que lo que se requería era demostrar 20 años de servicio al magisterio, parte de ellos antes del 31 de diciembre del 80, y allí entonces desbloqueó esa preocupación que existía acerca del tipo de nombramiento. Vistas así las cosas y en referencia a los problemas planteados, lo que concluye la sala es que el argumento de la entidad demandada, consistente en que al 29 de diciembre del 89 debería estar cumplidos todos los requisitos para adquirir el derecho a la pensión gracia, no es de recibo, por cuanto el requisito de lo que, digamos, el requisito que la ley planteó era que fuesen servicios anteriores al 31 de diciembre, que tuviesen servicios anteriores al 31 de diciembre del 80 y que haya existido una posesión sin perjuicio del tipo de nombramiento, es decir, provisionalidad, interinidad o propiedad. No era un requisito, no fue un requisito que el legislador estableciera. Además, digamos que resulta importante señalar que la posesión es lo que confiere la calidad de servidor público, pues de lo contrario no hubieran podido prestarse, o sea, de lo contrario no pueden prestarse servicios. Ello desde la Constitución de 1886, según lo prevé el artículo 65, y lo reiteró el artículo 4 literal E del decreto 2400 del 68. En estas condiciones, entonces, se ocupará la sala, antes de mirar el caso concreto, es decir, no se trataba de docentes de carrera, el derecho a la pensión gracia no se preservó solo para los docentes de carrera, que serían aquellos vinculados con nombramiento en propiedad, que es un poco la reclamación que se hacía, el interrogante que se formulaba, y el planteamiento que de alguna forma se avisora en el acto demandado. Sobre estas bases, entonces, en el caso de la demandante Luz Marina Martínez Corredor, se observa que en efecto a folios 41 y 42 obra una certificación expedida por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, como lo señaló adecuadamente o acertadamente el Ministerio Público, en la que se indica que hay una vinculación con nombramiento provisional con carácter de nacionalizado del 15 de julio al 26 de octubre del 80 para un total de 3 meses y 13 días. En este punto quiero observar la sala lo siguiente: el acto administrativo señaló que ese tiempo no lo tendría en cuenta, en tanto la Secretaría de Educación de Boyacá, gestión documental, en oficio que en efecto aparece en el expediente, informó que no se encontró que no se encontró información de vinculación anterior al año 1980. Es decir, es cierta la consideración que expuso la entidad, sin embargo, no lo es menos que en ese mismo expediente administrativo aparecía una certificación expedida por el Fondo de Prestación Social del Magisterio, que no fue tachada de falsa ni en la vía judicial, ni tampoco se puso en discusión en la vía gubernativa, en el procedimiento administrativo ante la entidad. De manera que para la sala ese documento adquiere la plena validez y por consecuencia lo que concluye es que en efecto hay un servicio que se prestó antes de 1980. Ya hacia adelante, digamos, para completar los 20 años, observan certificaciones obrantes a folios 38 a 40, en donde el total de servicios de manera discontinua comprendidos entre el 10 de marzo del 82 y el 10 de diciembre de 2010 suman 28 años, 9 meses y un día. En consecuencia, esos 20 años que reclama la norma fueron cumplidos el 6 de mayo de 2001 por la demandante. En materia de antecedentes disciplinarios también se aporta en el expediente administrativo a folios 49 y 50, 187 a 189 declaraciones y documentos expedidos por distintas entidades oficiales en los que consta que que la demandante no tuvo antecedentes disciplinarios, que su comportamiento fue idóneo, honesto,
consagrado, es decir, no hay objeción por ese aspecto. En materia de la edad, nació el 21 de diciembre de 1960, conforme al registro civil de nacimiento, de forma que los 50 años los cumplió el 21 de diciembre de 2010. Así las cosas, cumplidos entonces los requisitos y desestimados los argumentos planteados por la entidad demandada para negar la pensión, concluye la sala que ha de reconocerla en un 75% de lo devengado en el año inmediatamente anterior a la consideración del estatus pensional, es decir, del 21 de diciembre de 2009 al 20 de diciembre de 2010, según lo certificado a folios 45 a 48 del expediente. En materia de costas, se condenará a la parte vencida en este proceso, es decir, a la unidad, a la UGGP, de conformidad con el artículo 180 de la ley 1437, que la señala de manera objetiva para esto, como lo digo, para la parte vencida, y conforme al numeral 312 del acuerdo 1887 de 2003, en un monto máximo, señala la norma, hasta del 20% de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Para el caso se determina a cargo de la UGGP 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, la sentencia se dejará de manera textual en el acta, falla de la siguiente manera. Primero, no prosperan las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido propuestas por la entidad demandada. Segundo, se declara la nulidad de la resolución UGM 042-749 del 13 de abril de 2012, proferida por el liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación. Tercero, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal de la Seguridad Social, UGGP, el reconocimiento y pago a favor de Luz Mariela Martínez Corredor, identificada con la cédula de ciudadanía 40-017-935, expedida en Tunja, el reconocimiento de una pensión gracia de jubilación a partir del 21 de diciembre de 2010. La cuantía será equivalente al 75% de todo lo devengado en el año inmediatamente anterior a la consolidación del derecho, comprendido entre el 21 de diciembre de 2009 y el 20 de diciembre de 2010, incluyendo asignación básica, prima de alimentación, prima de grado, prima rural del 10%, prima de vacaciones, prima de Navidad y horas extras, y se aplicarán los reajustes de ley. Cuarto, las sumas que resulten a favor de la actora se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor, tal como lo ordena el inciso cuarto del artículo 187 de la ley 1437 de 2011, y devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de esta sentencia, tal como lo prevé el artículo 192 de la misma norma. Quinto, condenarán en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría y sígase el procedimiento previsto en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil. Sexto, fíjense como agencias en derecho la suma equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia, con cargo a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal de la Seguridad Social, UGGP, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Las partes quedan notificadas en estrado. Contra esta sentencia podrá interponerse y sustentarse recurso de apelación ante este tribunal dentro de los 10 días siguientes, tal como lo prevé el artículo 247 de la ley 1437 de 2011. Por último, quiero preguntar a las partes y a la señora agente del Ministerio Público si desean dejar constancia alguna de lo sucedido en esta audiencia. No, señores magistrados, estoy de acuerdo. Gracias. Muy respetuosamente, la única constancia que me permito presentar en esta instancia es que interpongo el recurso de apelación contra el fallo proferido por la sala, y el cual será sustentado en los términos indicados por el despacho. Gracias. La agencia del Ministerio Público no deja ninguna constancia, no considera pertinente hacerlo. Gracias. Verificado entonces que haya grabado el audio del que hace parte de la presente acta, no siendo otro el motivo de esta audiencia, se da por terminada siendo las 5:35 p.m. del día 15 de octubre de 2013 y se firma por quienes intervinieron:
Ya está, ya enseguida dejamos el acta para la firma. Muchas gracias.